Dice la palabra de Dios, hermanos, que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes, la Biblia lo registra como los violentos, lo arrebatan. Hermano, vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 8. Quiero comenzar con esto que me dijo el Señor. ¿Sabes que tú tienes un llamado? ¿Y cuál es el llamado de parte de Dios? Hermano, el llamado que tienes, dentro de los 7 llamados que tú ya conoces, que vimos los domingos con el apóstol, pero el principal llamado es que tienes que vencer. Estás llamado a vencer, hermano. Mira cómo dice la palabra de Dios. Estamos en Romanos capítulo 8 y versículo número 30 al 37. Sigue conmigo la lectura. Toma tu Biblia, toma tu cuaderno de notas, porque es necesario que tomes nota y que vayas con la palabra de Dios. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermano, puede estar en contra tuya si Dios está contigo? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tú pregúntate, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Escucha bien, iglesia. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Termina conmigo el 37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Hermano, estamos llamados a vencer, a ser parte de los vencedores. Levanta tus manos. Levanta tus manos, hermano, si estás atravesando por problemas, por circunstancias difíciles, por enfermedad. ¿Cuántas cosas pueden estar viniendo? Levanta tus manos. Que no decaiga tu fe. Levántate en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Y vamos a orar en lenguas. Inicia este tiempo de oración en lenguas. Keramaya tarayarashei diriribistei tarabararastoturiri kandarabarakeyaramashei. Ay brandeya naramaya shitiriri andayarabaskei turibiribiana. Emaya randiri asoyo toro shitiriri andarabaseya tarabaya. Ekarayara tarabashitiriri atayarararabasitiriri atayiriri asayarabarasitiriri. Ekondoro borosheya tarabarabasitiriri. Ekayarandarabarabasitiriri. Ekoyoroborobo shetarabarabasitiriri andarabara. Ekorabandara baba seyo tarababara. Mayarandaraba seya tarabaya shitiribiri. Okotoroboyo shitiribiri sayarararararara. Esayarabarasiririya taraba. Ekotoro borosheya rabarasiriya tarababa.
Embraya andara vaya raba seya taire sayara baraba ketara baraba steya tarababa shitiri otoro bosheya raba seya raba siri tarababa baraba seya. Padre de toda gloria, Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias te damos por este tiempo de oración. Padre, gracias porque nos llamaste a ser más que vencedores. Nos llamaste a más que vencer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora sometemos toda circunstancia, Señor, toda situación, toda enfermedad, todo problema, toda falta de trabajo, la sometemos al nombre de Cristo Jesús. Y Padre, este tiempo de oración, permítenos, en el nombre de Jesús, establecer tu reino, Señor. Aquí estamos, amado Dios. Aquí estamos, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿quieres dar una ofrenda de palmas a Dios? Dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Así es que, hermano, la palabra sigue siendo la misma hoy en este tiempo, para que tú la tomes, te apropies de ella y entonces, hermano, seas más que vencedor en Cristo Jesús. Hermano, gózate. Vamos a cantarle al Señor. Rinde todo lo que traes. Cansancio, agotamiento, problemas. Ríndelo. Aleluya. A Cristo Jesús. Aleluya. Cántale. Adorándote, Señor.
con acciones de gracias, Señor, porque tu amor es para siempre, porque tú eres amor, Señor. Aleluya, eres bueno. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. No importa la circunstancia, Dios es fiel, Él permanece para siempre. Aleluya, dale la gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Oh, aleluya.
No hay mejor lugar, Señor, de poder entrar en tu presencia en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para fortaleza de ti fluirá.
oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí estamos en el lugar de tu presencia, Señor. Ven, Señor. Estar en tu presencia es mi deleite, Señor. Estar a tu lado me hace feliz. Sí, Señor. Señor Jesús, eres mi todo.
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque nada te puede separar de mi amor, dice el Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, dice el Señor. Nada te apartará de mi amor, dice el Señor. Aunque la tierra sea removida, dice el Señor, y los montes se traspasaran al corazón del mar, dice el Señor, yo estoy contigo, iglesia mía. No tema tu corazón, dice el Señor, porque yo soy quien te sostengo de tu mano derecha y te dice no temas, dice el Señor. Pero es necesario que tu corazón sea afirmado con la gracia en mi palabra, dice el Señor, porque ciertamente cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, dice el Señor. Aleluya. Si tú te acercas a mí, dice el Señor, con confianza, es la fe que yo deposité en ti, es la medida de fe que yo te di. Probando estoy, dice el Señor, no temas, acércate a mí, yo gané por ti, yo di todo por ti, acércate, dice el Señor. Todo el que en mí cree tiene vida eterna, dice el Señor. Al que cree todo le es posible, dice el Señor. Porque para mí todas las cosas son posibles. Dime, amada mía, dice el Señor, ¿cuál es tu necesidad? Porque yo tengo en mi mano, dice el Señor, tu vida, dice el Señor, y las necesidades que tú puedas tener. Aleluya. El Señor Jesús, iglesia, le dijo a una de las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjate bien lo que le dijo a una de las hermanas de Lázaro. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, iglesia? Porque Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Ya lo habían enterrado, ya estaba en su tumba. Y entonces llega Jesús, hermano, y solo le dice a esta hermana, no te preocupes, él duerme. Y ¿sabes? Ella le reclama y le dice, si hubieras estado aquí, ¿cuántas veces, cuando no tenemos cuidado, le reclamamos a Dios? No tenemos nada que reclamarle. Él es Dios, Él es el soberano de la tierra. Así es que, hermano, si tienes problemas, no es por Dios. Si tienes situaciones, no es por Dios. No, no, no. Pero dice la palabra, no te he dicho que si creyeres, que si crees, verás la gloria de Dios. Y el Señor Jesús, aunque vio la incredulidad, Él manifestó su poder. Amén. Resucitó a Lázaro, hermanos. Así es que en el nombre de Jesús, hermano, no importa la circunstancia que estés viviendo, tienes llamado a ser vencedor. ¿Cuáles son las características de un vencedor? ¿Cómo debe vivir un vencedor? ¿Cómo debe pensar un vencedor? ¿Cómo debe actuar un vencedor?
Ya leíste Romanos capítulo 8 del versículo 30, te dije al 37. Entonces, tienes un llamado, hermano, tienes ese llamado a vencer. ¿Qué necesitas solamente? Diligencia, disposición y obediencia, hermano. Mira cómo el domingo el Señor nos vuelve a ministrar y nos dice, obedece, obedece, obedece. ¿Sabes? Porque para vencer hay que obedecer. Hermano, Cristo para vencer a la muerte se hizo obediente. Hermano, entonces Cristo fue un más que vencedor. Y pues Cristo llama a su iglesia, que somos todos nosotros, y dice, tú puedes vencer. Hermano, ¿qué característica debe tener un vencedor? Hay algo con lo que debemos de tener mucho cuidado, el enojo. A ver, hermano, del 1 al 10, ¿qué tan enojón eres? Califícate a ti mismo. ¿Qué tan enojón eres? ¿Te prendes rápido como los cerillos? Apenas lo rozan y ¡pum! Ya se encendió el hermano, ya se encendió la hermana, ya se enojó. Hermano, si quieres ser vencedor, tienes que tomar dominio sobre el enojo. Para eso te llamó Dios. Mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4. Vamos a ver 2 versículos aquí, porque hermano, estás llamado a vencer. Tus oraciones deben de ser las de un vencedor. Tienes una circunstancia, sométela en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo sometemos las circunstancias en el nombre de Jesús? Cuando oramos en lenguas. Escucha bien, iglesia. Cuando tú oras en lenguas, estás sometiendo al señorío de Cristo esa circunstancia que estás atravesando. Enfermedad, un problema, falta de dinero, lo que sea. Pero, hermano, tomamos dominio. ¿Con qué y a qué tenemos que dominar en el nombre de Jesús? El enojo, hermano. Mira cómo dice la Biblia en Efesios capítulo 4 y versículo 26. Fíjate lo que Pablo les tuvo que hablar a los de la iglesia de Éfeso. Les dijo, airaos y no pequéis. ¿Qué está diciendo? Sí vas a tener la emoción del enojo. Sí te vas a enojar, o sea, sí vas a sentir el enojo, pero no peques. Que el enojo que tienes no te haga pecar. Dice la palabra, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces te has enojado con alguien? Esposo, esposa, hijo, hija, hermanos, parientes, vecinos. Hasta con el hermano de la iglesia te has enojado. ¿A poco no? Pero dice la Biblia, airaos, ¿qué quiere decir? Va a haber cosas que te van a hacer enojar, pero no peques. ¿Qué quiere decir? No reacciones enojado, enojada. Porque cuando reaccionas enojado y enojada, hermano, las consecuencias son desastrosas. Entonces dice la palabra, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, ¿qué dice la última parte? Hermano, cuando te has enojado, repara pronto, que no venga la noche y hermano, te vayas a dormir a tu camita y te vayas enojado. Hermano, para eso tenemos las lenguas. Para que en el nombre de Jesús, hoy en la mañana desperté, hermano. Yo pongo muy temprano mi despertador para poder
bajarme a orar. Porque un cristiano debe de tener disciplina para orar. Entonces, hermano, busco tener la disciplina de todos los días estar. Trato de no prender el celular, hermano, porque si yo prendo el celular, entran mensajes, entran llamadas, muchas cosas, y lo tengo apagado. Hermano, pero cuando me desperté, ¿sabes cómo me sentía? Como cuando papá te va a llamar la atención. Así me sentía con Dios y le dije, Señor, siento que me tienes que corregir de algo. Padre, voy a bajar. Y hermanos, estando con Él en la intimidad, dije, aquí estoy, Señor. ¿Qué me tienes que corregir? Dime, Padre. ¿Hice algo malo? ¿Dije algo malo, Señor? ¿Pensé algo malo? Aquí estoy, Señor. Y empecé a orar en lenguas, hermano. Fíjate para qué Dios nos dio las lenguas. Dios nos dio las lenguas para que en el nombre de Jesús, hermano, se manifieste la gloria de su nombre. Pero también cuando oramos en lenguas, hermano, el Espíritu Santo te va a recordar textos bíblicos, palabras. Y entonces ahí va a estarse presentando la gloria de su palabra. Hermano, y si seguimos orando en lenguas, ¿qué crees? La misma vida de Jesús está tomando control en ti. ¿Cuánto tiempo oras en lenguas? Debes orar en lenguas. Primera de Corintios dice que tenemos que orar en lenguas también en el entendimiento, pero te aconsejo que comiences en lenguas porque las 4 glorias de Dios se van a hacer manifiestas en tu vida. Ya te dije, hermano, las primeras 3, la misma vida de Jesús va tomando control en tus emociones. Y ahí está la gloria de su vida. Y por último, hermano, el que está orando en lenguas está adorando. Por eso cuando oramos en lenguas, mira, hay momentos en que ya no hablas en lenguas, sino cantas en lenguas, estás adorando. Y es tan maravilloso cuando el Espíritu Santo te lleva. A ver, vamos a cantar en lenguas. Aranda yaramase yararararabaste turirianda yarabasiriri. Heranda yarabaste turararararabaste yoririandiri. Esa es la adoración en lenguas. ¿Qué crees? Cuando tú adoras en lenguas, entonces la gloria de su presencia, hermano, desciende y te toma y toma control de todo, hermano. Señor, amén. ¿Cómo crees que me sentí en la mañana? Me sentía que tenía que bajar porque Él me tenía que corregir algo. ¿Y sabes qué me dijo? Estás enojado. Guardaste enojo en tu corazón. ¿Quién nos conoce, hermano? El Señor. Hermano, cuidado con el enojo. Porque el enojo te impide avanzar y puede detener tu camino de ser más que vencedor. Ahora ve el versículo 31. Escucha, ahí en Efesios 4:31. Toda amargura y enojo e ira y voces. ¿Cuántas voces vienen cuando te enojas? Se refiere a los pensamientos, ¿verdad? Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Mira, cuando nos enojamos, yo ya no digo así, pero he oído a cristianos que empiezan a decir palabras groseras. Hasta dicen, ay, perdón, es que me enojé. Y hermano, palabras deshonestas, truanerías.
groserías para que entiendas. Hermano, entonces la palabra de Dios dice, cuidado con el enojo. ¿Ah? El enojo es una emoción, hermano, que cuando hay algo que no checa en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos enoja. Pero dice la palabra, no peques. ¿Crees que tú puedes tener dominio sobre eso? Sí, hermano, sí, acuérdate, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué necesitas? Solo necesitas mantenerte orando en lenguas. Señor. Te lo voy a decir así. Mientras más enojón seas, tienes que orar más en lenguas. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, hermano, y rinde tu corazón a Cristo. En verdad te lo digo. Hermano, y cuando me dijo eso Dios en la mañana, te voy a decir, tuve que reconocer mi falta y mi pecado. Me enojé, hermano. Yo me había enojado con alguien la semana pasada, hermano, y yo creí que ya estaba todo listo, pero ¿sabes quién me conoce? Dios. Y entonces en la mañana le dije, confieso mi enojo, Dios, contra esta persona. ¿Y qué crees? Cuando yo confesé eso, hermano, sentí como que un peso se quitaba de mí, así como si, hermano. Dije, Dios, cuidado con el enojo, hermano, porque el enojo te puede impedir heredar las promesas de Dios. Cuidado, hermano. ¿Con quién estás enojado? ¿Con quién estás enojada? ¿Vas a permitir que eso siga? ¿Que pase el tiempo y vas a seguir enojado? Y entonces, hermano, no avanzas, te detienes, hermano. Mira bien lo que dice Eclesiastés, hermano. La palabra de Dios es bendita, hermano, porque nos habla. Mira, todos estos pasajes me los dijo Dios en la mañana. No fui yo. Fue el Espíritu Santo que me recordó estas palabras y tuve que buscarlas. Eclesiastés 7:9. Escucha bien, habla sobre el enojo y dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. ¿Sabes quién se llena de ira? Los necios, los fatuos. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Hermano, por favor, tienes que entender. Hay cosas que te van a hacer enojar, sí, pero toma dominio en el nombre de Cristo Jesús. Empieza a orar en lenguas, en voz baja, hermano. Antes de responder, antes de decir una palabra, antes de actuar, hermano. ¿Has sentido cuando te hierve la sangre? Ah, ¿verdad que sí? Hermano, somos de Cristo. Estamos llamados a vencer. Y sabes que el que vence sabe en el nombre de Cristo tomar dominio. A ver, iglesia, vamos a detenernos un poquito aquí porque creo que Dios nos está hablando. Tienes que levantar tus manos. Levantar las manos significa rendirse delante de Dios. Quiero que ores en lenguas ahí en tu casa. Quiero que ores. Y yo le voy a pedir al Señor que si tú o cualquiera de los hermanos ha tenido un enojo tiempo atrás con alguien, el Señor te lo revele. Porque tienes que ser libre de ese enojo. Empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas. Ora en lenguas ahí en tu casa. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas a tu pueblo en esta tarde, en esta noche, Señor.
Si alguno de ellos, la emoción del enojo, Señor, se quedó guardada en su corazón, revélaselo, Señor, en esta hora, para que pueda ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te ruego que le digas a mi hermano, a mi hermana, a tus hijos, todo enojo que ha tenido guardado, hoy lo entregue delante de ti. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, iglesia, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Este enojo que guardé contra este hermano, esta hermana, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi amigo, contra mi hermano en Cristo. Aquí te lo dejo, Señor Jesús. Ahora dile al Señor Jesús conmigo. Decido perdonar en Cristo Jesús, mi Señor, toda ofensa, toda lastimadura. Y en el nombre de Cristo, quiero ser libre de todo enojo. Hermana, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Hermano, sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Fuiste llamado a vida eterna, fuiste llamado a vencer. Entonces, no permitas que el enojo vuelva a regresar a tu vida. Sí puedes sentir la emoción. El enojo es una emoción, hermano, pero no peques. ¿Quieres darle gracias a Dios? Gracias, gracias, gracias. Además dice la palabra que si tú vas a orar y tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ¿verdad? Y ponte a cuentas. Esto es lo que acabas de hacer, ponerte a cuentas. Porque, mira, hermano, para ser más que vencedor, necesitas cuidar tu vida. Y el enojo, ¿te fijaste cómo dice aquí en Eclesiastés? Es terrible, hermano. Es terrible y hermano, nos puede hacer perder mucho. Dice que reposa en el seno de los necios. Y esto no puede hacer. Hermano, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y declara tu libertad. Declara que eres libre en el nombre de Jesús. Y aprende a reconocer esta emoción. Sí hay cosas que te van a enojar, hermano. Pero toma dominio en el nombre de Cristo Jesús para no pecar. Te invito a que hagas esto, iglesia. ¿Por qué? Porque así nos podemos mantener y avanzar para ser más que vencedores. En el nombre de Jesús. Otro detalle que Dios quiere que pongas atención, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5. Mira, no es el tema en sí de lo que te voy a hablar en esta noche, pero el Señor me dijo, vas a comenzar con esto porque mi iglesia frecuentemente le pasa esto. Y pues sí, hermano. Frecuentemente, ¿sabes? Nos relacionamos con personas y a veces las personas no piensan igual que nosotros y eso nos enoja. Pero escucha lo que te estoy diciendo. Tú puedes en Cristo. Hermano, y has pedido perdón. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Escucha bien. ¿Qué hace Dios contigo? Te va o te está entrenando
¿Por qué te entrena, hermano? Es como cuando tú vas al gimnasio y saltas y haces pesas y haces caminadora y haces bicicleta. Estás entrenando. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Cuando te entrenas, ¿no duelen los músculos? Sí, sí, hermano. Entonces, cuando Dios te está entrenando, va a haber dolor. Dale las gracias, hermano. Mira cómo dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, ¿te ha llamado? Amén. Muy bien. Después que hubierais un poco de tiempo padecido, los padecimientos son dolores, son pruebas, son circunstancias. Hasta también pueden venir enojos. Él mismo os perfeccione, conforme, corrobore y establezca. ¿Qué crees que hace Dios? Él te perfecciona. Él lo que hace es darte la forma que necesitas al carácter de Cristo. Te corrobora como hijo de Dios y te establece como un vencedor. Entonces, hay que poner atención, hermano. ¿Por qué? Porque para lo que vamos a estudiar en este tiempo y vamos a estar orando, hermano, necesitas cuidar tu vida. Amén. Así es que la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el tema? El tema del que vamos a estar hablando en la oración es más que vencedores. ¿En quién? Más que vencedores en Cristo Jesús. Hermano, todos los cristianos en todo el mundo, China, Japón, la UR, hermano, en cualquier país, todo cristiano también se le dice creyente. Entonces, todo creyente o cristiano es más que vencedor en Cristo, no en tus fuerzas. Todo es en Cristo. Por eso, hermano, cuando oramos en lenguas, nos sometemos al señorío de Cristo. Fíjate bien lo que voy a hacer. Cuando yo oro en lenguas, me someto al señorío de Cristo. Aparte de las 4 glorias, hermano, así es que, ¿qué pasa con un creyente? ¿Qué pasa con un cristiano? Pues, hermano, Dios lo entrena porque va a tener que enfrentar guerra, luchas, batallas, hermano. No digas, ay, no, a mí no. Hermano, todo cristiano tiene que aprender a pelear en Cristo Jesús. Y no estoy hablando de golpes con tus puños, estoy hablando de la guerra espiritual. Entonces, fíjate bien cómo vamos a ir avanzando en este tema. La verdadera guerra espiritual, hermanos, la debe enfrentar la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque Cristo ya venció a todo principado, a toda potestad. Él venció la muerte, Él venció la enfermedad. Y gracias a eso, ¿qué crees? El Señor Dios Todopoderoso se lo llevó. Y está en los cielos, pero dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué crees que está haciendo a la diestra de Dios? Está intercediendo por toda su iglesia. Aleluya. Él está intercediendo por ti cuando pasas pruebas, cuando pasas aflicciones, cuando estás siendo entrenado. Hermano, el entrenamiento son los desiertos, las pruebas, las aflicciones. Hermano, en el nombre de Jesús, gózate. Así es que el día que ya no tengas batallas y luchas, entonces no sé qué está pasando en tu vida. Pero como tienes luchas y batallas que enfrentar todos los días, hermano, la verdadera guerra espiritual la debe enfrentar la iglesia. Toda la iglesia, toda la iglesia. Hermano, no es un grupito. A veces piensan que es el grupito que llamaron para orar en la iglesia y ellos son los que tienen que enfrentar. No, es toda la iglesia. ¿Por qué? Porque antes tú estabas en el reino del diablo, ¿o no? Y cuando viniste a Cristo pasaste al reino de Cristo.
Y entonces ahí inició una guerra, hermano. El enemigo va a estar siempre en contra de la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿la iglesia qué tiene que hacer? Hermano, enfrentar una guerra espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué la guerra espiritual? Para establecer el reino de Dios. Hermanos, ¿sabes por qué tenemos que participar de la guerra espiritual? Porque de esta manera establecemos el reino de Dios. ¿Dónde? En tu casa, en tu entorno, en tu trabajo, en la calle donde vives, en la iglesia donde asistes. Hermano, entonces hay que entender, toda la iglesia tiene que enfrentar la guerra espiritual. Acuérdate, Dios te está entrenando a través de las pruebas. Cuidado con la queja, cuidado con el enojo, cuidado con tantas cosas. Hoy el Señor quiso reparar algo en nosotros, el enojo. ¿Ya lo reparó en ti? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entrar ahí en esto, hermano. Todos los días hay guerra. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. Fíjate bien, el cristiano como guerrero, Dios te mira como un guerrero, hermano. Pero ese guerrero que eres tú debe estar listo para pelear. No puedes tener miedo. El guerrero que eres tú en Cristo Jesús tiene que estar listo para pelear. Y bueno, hermano, ¿cómo es que estamos listos? Con la palabra, con la oración, con el practicar los mandamientos, lo que te dije el domingo, obediencia. Amén. Amén, hermano. En el nombre de Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Cada cuándo diezmas? A ver, hermano. ¿Cada cuándo diezmas? Porque también el diezmo es parte, hermano, de una disciplina que tú tienes. ¿Sabes qué es el diezmo? El diezmo no es otra cosa más que el reconocimiento de Dios en tu vida. ¿Cómo lo puedo saber, pastor? Muy entendido. Hermano, el diezmo empieza en el Génesis. Es un principio de Dios. ¿Quién debe de diezmar? El que ha venido a Cristo, el que ha sido evangelizado, el que le pertenece a Cristo diezma. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Eres disciplinado para diezmar? ¿Tú qué dices? ¿Le das primero a Dios y no falta? Hermano, si te estás atrasando o estás dejando al Señor en otro lugar, fíjate bien, eso es parte del enemigo. Está haciendo que tú no heredes. Porque a Dios se le debe dar la primacía, el primer lugar. Un cristiano que diezma, hermano, es un cristiano que se mantiene con Dios cada semana, cada día. Un día te voy a dar un estudio. El Señor me dijo que preparara un estudio sobre el diezmo porque hay una gran ignorancia sobre este tema. Y cada quien maneja el diezmo como quiere, hace lo que quiere. Y no, hermano. Hay principios en la palabra de cómo debemos de diezmar. Te voy a decir uno que está en el libro de Deuteronomio. Dice, indefectiblemente diezmarás. En la versión 9 no dice indefectible, dice indispensablemente diezmarás. ¿Qué quiere decir indefectible y qué quiere decir indispensable? Es no dejarás de diezmar. En otras palabras, no te tardes en diezmar. Sí, amén.
¿Cuántas veces nos tardamos en diezmar, hermano? Porque a Dios no lo tenemos. Hoy en la mañana el Señor me decía, mira, hay quien no me tiene en su noticia. Dije, Señor, en el libro de Romanos capítulo 1, ¿sabes por qué Dios entregó a mucha gente a sus placeres y a su modo de vida? Porque no le reconocieron, no lo tenían en su noticia. Es decir, no era el primer lugar. Mucho ojo, iglesia, porque aún por esos detalles tú te vas atrasando en las cosas del reino. Y fíjate lo que te estoy diciendo, la iglesia está llamada a vencer, a tener guerra espiritual, hermano, porque tenemos que establecer el reino de Dios en nuestra vida, el reino de Dios en mi familia, el reino de Dios, hermano, en la tierra. Aleluya. ¿Sabes cuándo enseñé a mis hijas a diezmar? Cuando eran niñas. Desde que eran niñas, mis hijas diezman, hermano. Gloria al Señor. Y a la fecha diezman. ¿Pero qué crees? No tengo que andar detrás de ellas. Ya diezmaste, ya. No. ¿Qué crees? Un buen discípulo de Jesucristo sabe sus responsabilidades. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Pero, hermano, este no es el tema. Pero Dios me habló tantas cosas en la mañana que me dijo, tienes que enseñar a mi pueblo bien cómo es el diezmo. Porque si no, el enemigo puede estar tomando parte en sus vidas al no hacer las cosas conforme a mi voluntad. Hermano, ¿sabes por qué tenemos que pelear, hermano? Ya te dije, Dios Todopoderoso te ve como un guerrero listo para pelear, hermano, pero no solamente pelear, también debes de prevalecer. ¿Sabes qué es prevalecer? Cuando te mantienes activo en las cosas de Dios. ¿Me entiendes, iglesia? A veces tenemos tantos problemas y queremos que Dios nos escuche, pero ¿qué tan, hermano, estamos prevaleciendo en los principios de Él? Dios escucha tus oraciones. Mira, te voy a decir algo. En el libro de Efesios hay una enseñanza muy maravillosa. Habla de que la iglesia, esto yo se lo di a la iglesia hace más de 2 años, pero no importa, lo puedo volver a dar, hermanos. Pero dice la Biblia que en Efesios encontramos que la iglesia tiene 12 representaciones, 12 cuadros donde podemos ubicar y están muy claros ahí en Efesios. Esos 12 cuadros tienen que ver, hermano, con figuras. Por ejemplo, una de ellas, la última, hermano, de las figuras, es que somos un poderoso ejército. Y tiene que ver, estas figuras tenían que ver con las 12 iglesias que había en el Nuevo Testamento. Por eso son 12 iglesias, 12 figuras. Y la última figura tenía que ver con la iglesia de los romanos, la carta a los romanos. Y esta iglesia estaba representada como un poderoso ejército. Entonces, la iglesia de Cristo está representada como un poderoso ejército. ¿Cómo debes ser tú como ese guerrero? Listo, hermano. Listo, hermano. Bien entrenado, bien preparado para presentar defensa en el nombre y establecer el reino de Dios. ¿Dónde, hermano? Sí, hermano. ¿Qué hace este ejército, hermano? Este ejército, que somos la iglesia, librará batallas que sometan a todos los enemigos de Cristo y de la iglesia. Amén, Señor. Pastor, ¿todo eso puedo hacer? ¡Claro! En el nombre de Jesús, eso y más, iglesia. Fíjate bien, el poderoso ejército que está representado en la iglesia de los romanos, en la iglesia de Roma, hermano, dice que librará batallas que sometan a todos los enemigos de Dios, hermano. Ahora,
¿Cómo los sometemos, hermano? Fíjate bien. Y ponerlos por estrado. ¿Qué es estrado? Debajo de los pies de Cristo. Mira, iglesia, escucha bien. Tú y todo cristiano está llamado a someter a los enemigos de Dios y ponerlos debajo de los pies de Cristo. Ahora, ¿sabes cuál es el estrado de los pies de Dios? Es la tierra. Porque en la Biblia dice que los cielos es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, aquí en la tierra, tú y yo tenemos que someter a todo enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, fíjate lo que te estoy diciendo. Someter a todo enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando decimos nombre, estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza de Cristo ya está en ti. Entonces tú, en el nombre de Jesucristo, en su nombre, en su naturaleza, sometes a todo enemigo. Hermano, esto lo vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Te voy a decir algo. Cuando mi esposa trabajaba en el banco, hermano, ¿qué crees? Tenía un servicio médico, excelente. Mis hijas eran pequeñitas y tenía el servicio médico del hospital infantil privado. Imagínate. No, hermano, era un hospital de lujo. Y bueno, solamente 10 años pudimos disfrutar de ese, porque cuando Dios nos dijo que renunciáramos, pues renunciamos, hermano. ¿Y qué crees? Entonces teníamos un chifonier, hermano, un buró, donde guardábamos todos los medicamentos que les habían dado y que todavía no se caducaban. Y decíamos, bueno, para cuando les dé una fiebre o les dé aquí. Pero ¿qué crees? El Señor nos llamó al reino de Cristo Jesús. Y en el reino de Jesús tú puedes someter a las enfermedades en el nombre de Cristo. Acuérdate que cuando te digo el nombre es en su naturaleza. Y esa naturaleza ya está en ti. Entonces, cuando quieras someter una enfermedad, dilo: someto esta enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Porque ese Cristo ya está en ti. Amén. Y hermano, los medicamentos ya habían caducado y no nos habíamos dado cuenta. ¿Sabes por qué? Porque ya estaba yo pastoreando y ya no necesitábamos medicamentos. Sucedió algo maravilloso, hermano. Cuando empezó el ministerio, mis hijas esporádicamente se enfermaban. Y hermano, pero una madrugada, una de ellas empezó con una fiebre, hermano, 38 de temperatura de fiebre, hermano, y le estaba subiendo y muy inquieta, hermano. ¿Y qué crees? Se nos ocurrió abrir las puertas y decir, ay, pues a ver qué le damos, hermano. Todo estaba caducado. Y entonces el Señor empezó como guerreros a hacernos actuar. Y me acuerdo que le dije a mi esposita, amor, prepárale una leche. Porque mi hija, ¿cómo tomaba leche? Y hermano, entonces le dije, en lo que tú vas en la leche, ¿sabes? Le voy a leer la Biblia a mi hija. Y empecé a leerle la Biblia, empecé a leerle el Salmo 23. Ella estaba muy pequeñita, hermano, era una bebé. Pero ella ya me oía la palabra de Dios. Entonces le dije, mi amor, sé que estás enferma, pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada te faltará. No te va a faltar la sanidad. Hija, en el nombre de Jesús, tú eres sana. Terminé de leer el Salmo 23, hermano. ¿Qué crees? Cuando volteo a verla, ella ya estaba sudando. La fiebre ya le había dejado. Y ni supimos qué pasó. Porque al otro día ya no. A ver, hermano, ¿para qué tuvo que venir la fiebre? Para que yo actuara como guerrero. ¿Me entiendes? Cuando venga una situación a tu vida, actúa como guerrero de Cristo.
En el nombre de Jesús, para eso tienes las lenguas, somételos. Hermano, dice que podemos poner a todo enemigo. ¿Sabes que la enfermedad es un enemigo? En el nombre de Jesús, hermano. Vamos a ver qué nos dicen estos salmos. Salmo 18 y versículo 37. Gloria al Señor. A ver, hermano, ¿hay algún enfermo en tu casa? Te voy a decir, ¿quieres enviar tu petición? Envíala. Pero tú vas a orar por ese enfermo. Hoy en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Hermano, ya hay un tiempo en que necesito enseñarte cómo se hacen las cosas en el nombre de Jesús. Salmo 18, 37. Lee en voz alta, por favor. Lee en voz alta. Salmo 18, 37. Perseguido he mis enemigos y alcancélos. Gloria a Dios. Y no volví hasta acabarlos. Mira, esto lo dijo el salmista. Estaba diciendo, había enemigos, sí, pero ¿sabes qué hice? Estamos hablando de Salmo 18, 37. Perseguido he mis enemigos y alcancélos. ¿Qué quiere decir? Que estaban huyendo. Imagínate que la enfermedad diga de ti, ¡ay, ahí viene Virginia! ¡Ay, ahí viene Cassandra! ¡Ay, ahí viene Rubén! ¡Ay, ahí viene, hermano, tu nombre! Esos enemigos, tienes que perseguirlos y tienes que tomar dominio. Para eso es la guerra espiritual. Diario, hermano, hay batallas. Y dice, no volví hasta acabarlos. Salmo 110 y versículo número 1. Gloria a Dios, hermano. Por favor, te voy a pedir que de tarea transcribas estos textos para que recuerdes la obra de Cristo en ti, que te llamó a ser un guerrero. Un guerrero mantiene una guerra. Pero esta guerra es espiritual, hermano. Así es que tienes herramientas espirituales. En estos martes vamos a estar viendo todo esto, hermano. Salmo 110 y versículo número 1, hermano. La palabra de Dios es bella, hermano. La palabra de Dios nos trae alimento, hermano. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Fíjate, esto lo estaba profetizando el rey David. Él tuvo una visión, él era profeta, hermano. Por eso escribió este salmo y dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Él vio cómo Cristo se sentaba a la diestra de Dios. Y por eso escribió este salmo. En tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cómo va a poner a los enemigos al estrado de sus pies? Para eso nos tiene a nosotros como iglesia. Porque en su nombre, en su naturaleza, podemos someter. A ver, hermano, ¿tienes algún dolor? Una de mis hermanas, nuestra hermana Cas, ha estado padeciendo de su cadera. Hermana Cas, ponga las manos en su cadera, en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano Rubén está confiando en el Señor. Yo le dije, pon tus manos en tu cerebro, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿tienes algún padecimiento? Pon tu mano donde está el padecimiento. Si es en tu piel, ponlo en cualquier parte de tu piel. Si es en tu cabeza, en tu estómago, hermano, donde tú sabes que está el padecimiento. En tus ojos inclusive. Amén. Señor. Si estás teniendo problemas de visión. A ver, iglesia, prepárate. Empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas. Esta enseñanza va a ser práctica. No solamente vas a retener información, vas a practicar. A ver, en el nombre de Jesús, toca tu cuerpo donde está la enfermedad, donde está el dolor, donde está el padecimiento. En el nombre de Jesús, ora en lenguas, empieza a orar en lenguas. Hermano, en el nombre de Jesús, somete esta enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
¿Estás pasando algún problema con algún familiar? Aquí una hermana me acaba de escribir una petición. Claro que sí, vamos a orar. Vamos a orar por Yair y Sandra en el nombre de Jesús. Pero le voy a pedir a mi hermana Virginia que ella someta esta situación en el nombre de Cristo. Todo problema que hay entre Yair y Sandra sea deshecho en el nombre de Jesús. Y ellos se reconcilian. Que venga el amor de Cristo Jesús y reconcilia a esta pareja en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿ya oraste? ¿Ya oraste? ¿Estuviste en lenguas? Ahora, confiesa la sanidad de Cristo en esa parte de tu cuerpo. Di, confieso lo que está escrito en la palabra de Dios. Por tu llaga hemos sido curados. Yo ya fui curado de este padecimiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo ya fui curado de esta enfermedad porque Cristo se la llevó en la cruz del Calvario. Padre, en esta hora sometemos toda enfermedad, todo padecimiento, todo diagnóstico de los médicos en el cerebro, en la cadera, en el corazón, Señor, en la presión arterial, Señor, en los riñones, en la vejiga, en la próstata, en el útero. Fluye, hermano, fluye en el nombre de Jesús. En el esófago, aún en las trompas de falopio, todo daño que haya en alguna mujer, en el nombre de Cristo Jesús, los sometemos a Cristo en esta hora. Los sometemos. Dice la palabra de Dios, ninguna enfermedad de la que Él envió a los egipcios estaría en tu territorio, iglesia. En el nombre de Jesús, todo padecimiento, toda enfermedad, todo dolor, las sometemos en el nombre de Cristo Jesús. Todo problema en la sangre, toda leucemia, todo cáncer, todo tumor, toda protuberancia, todo, inclusive las bolas de grasa, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, confesamos sanidad en tu pueblo. En tu pueblo. Ahora dale gracias a Dios, iglesia. Pero te voy a invitar que todos los días te mantengas orando en lenguas. Entonces, tarea. Salmo 18:37, transcribirlo. Salmo 110:1, transcribirlo. Hermano, esto te va a ayudar. Todos los pasajes que yo te vaya dando en estos meses, en cuanto a este estudio, ¿sabes cómo se llama el estudio? Guerra espiritual. Es una enseñanza que dio el apóstol hace mucho tiempo y nos la dejó a los pastores porque tenemos que enseñarles a la iglesia. En Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Y voy a estar desarrollando este tema paso a paso. No voy a correr, iglesia, los martes de oración, porque esto tiene que ver con oración, hermanos. Primera de Corintios, hermano. Capítulo 15. Entonces, ya viste lo que dice Salmo 18 y Salmo 110. Ahora vamos a Primera de Corintios, hermano. ¿Le das la gloria a Dios? Hermano, alábale. Por eso cantamos, por eso alabamos. Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos, y versículo número 25. Gloria al Rey, hermano. Dice la palabra, porque es menester que Él reine. ¿Quién reina? Cristo, hermano, ¿verdad? Dice, es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así es, hermano. Mira, vamos a ver desde el 24. Luego, el fin, cuando entregará el reino de Dios y Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que Él reine
hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermano, en Cristo somos más que vencedores. Recuérdalo todos los días. Amén. Amén, iglesia. ¿Cómo vas? ¿Vamos bien? ¿Qué crees? No tengo reloj. Ya se les acabó la pila, hermano, y entonces ahora no tengo para ver. Ok. Empezamos a las 6, son 7:30. Creo que vamos a ir concluyendo, hermano. Este estudio, solo te voy a dar lo siguiente. ¿Sabes que los guerreros en el ejército de Dios están bien entrenados? Ya te dije cómo te entrena Dios. Fíjate, están bien entrenados. ¿Cómo entrena Dios? Las pruebas, los desiertos, las aflicciones. Hermano, alaba a Dios. Alaba a Dios. Y dice que estos guerreros en su ejército están bien entrenados y equipados. Tú dices, ¿cuál equipo yo no tengo? Sí lo tienes. Está aquí en la Biblia. Hermano, este equipo, hay una palabra que se le dice pertrechados. La palabra pertrechado es equipados. Es decir, todo el equipo que necesita un soldado para enfrentar una batalla, una guerra. Entonces, por eso puse la palabra equipados. Y dice, para ser más que vencedores. A ver, di conmigo. En Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo, hermano? En Cristo somos más que vencedores. Recuerda, en Cristo, en su naturaleza. Cuando tú dices en su nombre, estás hablando de su naturaleza. La naturaleza que ya está en ti. Mira, ve esta palabra, conquistar. ¿Qué significa conquistar? Tomar dominio. ¿Te fijaste en el Salmo 18? Que decía que David perseguía a los enemigos. Iban huyendo. Esto es tomar dominio. Cuando el enemigo huye. Así es que, hermano, tienes todo para vencer. Conquistar toda fortaleza y permanecer firmes al acabar con todo. ¿A qué se refiere? ¿Cuántos soldados pelean, pero ya no permanecen? Entonces ya no fueron vencedores. Si tú vas a pelear, hermano, tienes que permanecer para que cuando acabe todo esto de someter a los enemigos, hermano, tú estés firme. Firme. Solo te voy a decir, Dios ha equipado a su iglesia con 7 armas poderosas. ¿Por qué son poderosas? Porque vienen del Todopoderoso, que es Cristo, que es Dios. Dios ha equipado a la iglesia, a cada soldado, a cada guerrero con 7 armas poderosas. ¿Qué hacen esas armas? Garantizan la victoria, iglesia. Hermano, todo cristiano tiene victoria. ¿Dónde? En la enfermedad. En la prueba, en el accidente, en toda circunstancia, hermano. En el nombre de Jesús, 7 armas poderosas que, hermano, siempre van a garantizar que tú tienes victoria. Siempre hay victoria contra las fuerzas, fíjate bien, de las tinieblas, hermano. ¿Qué son las tinieblas? Apréndelo, iglesia. Las tinieblas, hermano, también es la ignorancia. Pero las tinieblas tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el enemigo hasta derrotarlos por completo, hermano. Vamos a ver cómo dice la palabra y aquí vamos a dejarle, hermano. Te dejo esta tarea. Hasta esta cita bíblica tienes que transcribir Efesios capítulo 6. Vamos a ver desde el versículo número 10.
tienes que transcribir desde el 10 hasta el 18 y los otros 3 pasajes que te di. Amén. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Aleluya. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Aquí es la palabra de Dios. Vestíos de la cota de justicia, aquello que protege tu corazón. 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabes que toda persona que ha sido evangelizada es presta para obedecer? Esto es lo que representa las sandalias, el calzado de los pies. 16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. En voz alta. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Mira, si hay algún familiar que se descarrió, dile al Señor: Padre, voy a orar por él y someto en el nombre de Jesús toda desviación para que regrese a Cristo Jesús. Y ora en lenguas. Cuando estés orando en lenguas, el Espíritu Santo te va a recordar una palabra bíblica. La buscas y en esa palabra bíblica te vas a mantener para estar orando por ese hijo, por esa hija. Mira, aquí me están pidiendo que ore por un matrimonio que se separaron. Vamos a tomar dominio, hermano. ¿Tienes alguna situación con algún hijo que necesita regresar a los caminos de Dios? Bueno, vamos a terminar esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ya entendimos, Señor, que en tu nombre, Señor Jesucristo, podemos someter toda situación, Señor. En esta hora, Padre, sometemos aquella desviación que han tenido algunos en Cristo Jesús, que se han apartado de ti. Padre, tú conoces quién es y que han tomado decisiones equivocadas, Padre. En esta hora te pido en el nombre de Jesús que tú rodees a ese hijo, a esa hija, a ese esposo, a esa esposa y que, Señor, los traigas a Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú pones el querer como el hacer en tu buena voluntad. Rodea a mi hermano, rodea a mi hermana, rodea a esta familia, rodea a esta oveja que se descarrió en el nombre de Cristo Jesús. Vuélvelos a ti, Señor. Que recuerden que Cristo es su Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos por ellos. Intercedemos por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Termina este momento y dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Padre, en esta hora, tú nos has dicho que oremos por México. Padre, oramos por todo hombre mexicano.
para que vengan al conocimiento de Jesucristo y de la verdad en el nombre de Cristo Jesús. Sobre todo aquellos que ya tienen llamado a vida eterna, Señor. Te pedimos por México. Toda clase de ley que se ha levantado en contra de tu palabra, Señor, nosotros clamamos para que, Señor, esas leyes no avancen, esas leyes no prosperen, Señor. Y Padre, rodea a todos los que están en eminencia, Señor, para que como pueblo podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Padre, rodea al presidente, rodea a la Cámara de Senadores, rodea a la Cámara de Diputados, Señor. Rodea a todos los que están como secretarios, mi Señor. Lo clamamos hoy en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu temor, Señor, se apodere de ellos. El temor de tu Espíritu Santo, Señor, para que, Dios, cuando quieran hacer alguna cosa indebida, puedan sentirse redargüidos, Señor. Y Padre, cualquiera de estas personas que tenga llamado a vida eterna, Señor, sean encontrándose contigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. A Dios sea la gloria, la honra, hermano, hoy y siempre. Dios te bendiga, iglesia. El jueves estaremos con enseñanzas. Mantente orando. ¿Qué dice el 18? Orando en todo tiempo. ¿Sabes qué quiere decir? En toda circunstancia. Orando en todo tiempo. Con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Está hablando cuando, hermano, de tu espíritu justificado, sabes que puedes orar en lenguas. Y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Iglesia, la paz de Dios está en tu casa. Lo sé en el nombre de Jesús. Pero necesitas tomar dominio. Conquistar. Hermano, Dios está contigo. No tengas temor. No hayes ningún temor. Ora en lenguas. Proclama el nombre de Cristo Jesús. Ya te dejé tarea para la próxima semana, hermano. Citas bíblicas. Nos vemos el el jueves en la enseñanza. La paz de Dios es contigo, iglesia. Abrazo.